¿Qué pasaría si mezclamos Penny Dreadful con Elden Ring, con Sherlock Holmes, con Hellboy? Le añadimos un poquito de Art Deco y Art Nouveau y agitamos súper fuerte. Pues que nos sale Candela Oscura. Muy buenas a todos, todas, todes. Bienvenidos a Dame Roll y Dime Friki. Gracias, Harto, en primerísimo lugar, por dejarme este espacio para poder hacer esta review, que espero que no se extienda demasiado, ¿vale? La idea empezó cuando mi marido compró el manual y lo subí a Twitter y hubo gente que preguntó. Entonces dijimos, vamos a ver, ¿por qué no hacemos una review? Y ya está. Esta es la primera review que hago. Crucemos dedos que no salga demasiado mal, por favor, y vamos al grano. Muy bien, ¿qué es Candela Oscura? Es un juego de rol que utiliza el sistema de Illuminated Worlds, que viene de la mano de los creadores o de los participantes de Critical Role. Si no conocéis Critical Role, os recomiendo muy mucho que veáis la serie de Vox Machina, a mí me encanta, y si no, tiene mogollón de vídeos con unas cuantas campañitas en YouTube, que están muy muy chulas, eso sí, en inglés. ¿Qué es exactamente? O sea, aparte de un juego de rol, ¿de qué va? Pues va de terror sobrenatural. Candela Oscura es una asociación, un grupo de personas, una organización, sería mejor decir, que se dedica a proteger a la humanidad de los horrores extramundanos, los horrores mágicos sobrenaturales. Y nuestros jugadores van a encarnar a miembros de esta sociedad que se van a dedicar a vigilar, a resolver estos misterios que se van a llamar fenómenos. Muy bien. ¿Y todo esto cómo se encuadra? ¿Cómo se come? ¿En qué contexto se desarrolla? Vale, pues quiero que os imaginéis unos finales del siglo XIX, inicios del XX, en un mundo ficticio. De hecho, en un país que se llama Hales en inglés. Yo voy a pronunciar como me salga la pepitilla. Las traducciones las voy a hacer como de la real gana. Chicos, chicas, si sabéis hacerlo mejor, ole, pero yo no. ¿Vale? Entonces, en Hals, al norte, hay un terruño, hay un trozo de tierra que se llama Fairlands. Fairlands no lo he traducido porque la traducción me parecía muy horrible. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta Fairlands está la ciudad principal, la capital, que se llama New Fair. Y New Fair está construida sobre las ruinas de una antigua civilización, de una antigua ciudadela llamada Old Fair. ¿Vale? No nos hemos roto aquí la cabeza con toda esta historia. O sea, los nombres sencillotes, por favor y gracias. Es importante decir que existe o plantear desde un inicio la presencia de Flare, que yo voy a traducir como la llamarada. ¿Qué es la llamarada? La llamarada es ese velo que puede ser visible al ojo humano que separa lo ordinario, lo mundano, lo normal, digamos, de todo lo que es sobrenatural, de la magia, de lo fantástico. La movida de esto, dirás, joder, que he ordenado todo, una cosa en una y otra en otra. Claro, es que si no, no habría partida, no habría punto en esto. La historia es que en este velo hay como ciertos estrechamientos, como zonas donde es más fino y permite que la magia sea posible y se haga real en nuestro mundo o en el mundo en el que estamos jugando en Candela Oscura. No solamente eso, también hace que criaturas del otro lado pasen al nuestro. Y esto es lo que se llama fenómeno y es, como decía, lo que nuestros jugadores como investigadores de Candela Oscura van a tener que tratar, van a tener que vigilar, van a tener que contener o destruir. Bien, pero todo esto, aparte de la movida que puede ser que un bicho pase a nuestro mundo y la líe parda, tiene una consecuencia extra, que es el sangrado. ¿Qué es el sangrado de Bleed? ¿Qué es el sangrado? Vale, el sangrado es la irradiación, la contaminación, lo que deja tras de sí la magia. Y spoiler, no mola nada lo que deja tras de sí. Genera mutaciones, genera todo tipo de desastres. Ojo con el sangrado, porque de hecho, luego veremos en la ficha, forma parte de uno de los 3 tipos de daños que nuestros personajes pueden obtener. Está pensado
para que... Tiene un montón de lore, ¿eh? Tiene como 90... Si el libro son 200 páginas, la mitad es de lore, de historia, de trasfondo puro y duro, lo cual, por cierto, me encanta. Pero sí que te insiste en que alguna de estas reglas se mantengan sí o sí, aunque puedas hacer tuyo el mundo, ¿vale? Aunque lo puedas inventar, transformar como te dé la gana, hay cosas que sí que te recomiendan que la mantengas. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente no cree en la magia. De hecho, estos fenómenos de los que he hablado anteriormente son explicados por la mayoría de los mundanos a través de leyendas y cuentos de viejas. Nadie se lo cree realmente. Y esto es importante para que la gente mantenga su cordura y su vida normal, porque si no, explotarían. La magia, aunque puede estar imbuida en objetos o incluso en personas, es muy raro encontrar a personas que sí, que tengan estas habilidades mágicas de por sí, que sea algo innato, que sea un hechicero de Andé. No, eso no ocurre. Ocurre muy raramente. De hecho, nuestros jugadores podrán acceder a la magia, pero normalmente será a través de objetos que la propia organización les entregue o que encuentren a lo largo de sus aventuras. Voy a hablar un poquito de la organización en sí. Es una organización jerárquica, ¿vale? Están en la cúspide, están aquellos que envían a las misiones, deciden a qué misiones envían a según qué personas. Estos son los llamados Lightkeepers, que yo he traducido portadores de la luz. Se puede traducir de otras muchas formas. A mí portadores de la luz me molaba, entonces se va a quedar como portadores de la luz, señores y señoras. Eso va a ser impepinable. Después de estos Lightkeepers están los círculos. ¿Qué son los círculos? Pues este grupo de personas, agrupaciones de personas, de investigadores. Y esto es importante porque en Candela Oscura añade una mecánica muy chula, que luego hablaré de ella ya con las fichas delante, porque vamos a tener una ficha de personaje y luego vamos a tener una ficha en común de equipo. Sé que esto aparece en otros juegos de rol, pero aquí me parece que tiene una parte muy chula, como digo, pero de eso ya hablaremos más adelante. Estos círculos se reúnen en capítulos y en zonas que están muy próximo a estos estrechamientos de la llamarada. ¿Por qué? Porque la ciudadela principal, el bastión de Candela Oscura, se halla dentro de la llamarada. Y ahí es donde guardan la gran mayoría de objetos, de libros secretos a los que los jugadores en algún momento pueden tener acceso y que va a ser importante o puede ser importante en sus investigaciones. Estos capítulos son lugares seguros, son lugares de reunión y son lugares relativamente secretos. El juego es muy narrativo, muy narrativo. Entonces, esto puede ser muy complicado, sobre todo para nuevos jugadores, jugadoras, directoras y directores. Porque lo narrativo a veces cuesta, a mí mola mucho. Si alguna vez me habéis visto, es lo que más me mola, la narración. De hecho, no paro de hablar. Pero puede ser un poco complicado. Trae muchísimos consejitos, muchísimas ideas, muchísimas semillas de cómo llevar tu aventura y de hecho te expone los puntos claves para llevar una campaña de Candela Oscura, porque la idea, aunque puedes hacer un one shot, por supuesto que puedes hacerlo, la idea es hacer una campaña a base de ir hilando diversas misiones que al final tendrán como un hilo conductor y explotarán en un super clímax y hará que todo tenga sentido. Entonces te explica cómo organizar tu campaña y cómo organizar cada una de estas misiones para que no te pierdas, para que tenga todo sentido, para que no sea una varaunta inconexa, para que no sea aburrido, para que no sea lineal. Pues a mí me gusta mucho que tenga esto en cuenta y que no dé por hecho que la peña lleva 20 años jugando a rol y que puede ser alguien que coge el libro y dice, pues vamos a jugar a esto. ¿Qué necesitamos para jugar Candela Oscura? Sencillote. Necesitamos nuestro manual, necesitamos las hojas de personaje y la hoja del círculo, que luego os mostraré según voy explicando la mecánica. Y necesitamos que cada uno de nuestros jugadores tenga 9 dados de 6, porque sí, esto es un sistema de D6. Parece que nos gusta mucho el D6. Importante que 3 de estos dados, muy importante, que 3 de estos dados de los 9 de 6 tengan un color distinto, tamaño distinto, sean de un material distinto, lo que sea, pero que se distingan. Porque esto,
como digo, va a ser importante dentro de la mecánica del juego. Vale, pues ahora con esta ficha delante voy a empezar a explicaros de qué va la vaina, cómo se juega esto, cuántos dados tengo que tirar. Voy a empezar explicándoos esta parte de la ficha, que va a ser la parte básica a la hora de hacer una tirada. Tenemos dos conceptos importantes. Por un lado, tenemos los impulsos, que van a ser valor, va a ser astucia y va a ser intuición. Estos impulsos están asociados a esta puntuación que tenemos aquí. Esta puntuación a su vez se va a dividir en dos partes. Una, la puntuación máxima, límite, tope que vamos a tener de impulso, y arriba vamos a tener el pool de impulso que nos queda, porque estos puntos los vamos a ir gastando según vayamos haciendo tiradas y las queramos ir potenciando. ¿De acuerdo? Todo aquí lo voy a poner así en azulito, ¿vale? De esta forma, abajo podemos tener 6 puntos marcados, que será nuestro máximo, pero sin embargo que nos queden menos de 6. Si hemos hecho un gasto, nos quedarán menos. Si gastamos 2 puntitos más en alguna acción, pues se irán reduciendo. En un segundo lugar, tenemos los movimientos que están dentro de estos impulsos. Cada impulso tiene asociado 3 movimientos distintos. En el caso de valor tenemos movimiento, tenemos golpear, tenemos control. En el caso de cunning tenemos influenciar, tenemos leer, tenemos ocultar, y en el caso de intuición tenemos supervivencia, tenemos concentración y tenemos sentir. Sentir tiene que ver con todo lo sobrenatural. Vale, Yure, estupendo, pero ¿cuántos dados tengo que tirar? No me andes liando la cabeza. Fácil, sencillo y para toda la familia. Tenemos que ver qué movimiento estamos haciendo. Por ejemplo, fulanito de tal quiere derribar una puerta. Pues yo, como directora del juego, le voy a pedir que haga una tirada de golpear. Lo primero que fulanito va a tener que estar mirando es cuántos puntos tiene en golpear. Vamos a imaginar que tiene un punto marcado. Bien, pues por cada punto va a tirar un de 6. En cuanto a cómo interpretamos la tirada de dados, pues muy sencillo. De entre todos los dados que hemos tirado, nos quedaremos con uno, generalmente con el que mayor resultado haya sacado. Y si ese va de 1 a 3, se considera que ha sido un fallo. Si has sacado un 4 o un 5, será un éxito parcial, lo que quiere decir que sí, has conseguido lo que te proponías, pero a un alto coste. Un 6 supondrá un éxito, y si sacas más de un 6 en la tirada, será un éxito crítico, por lo que no solamente conseguirás lo que te proponías, sino que además conseguirás algún tipo de ventaja extra. Pero fulanito tiene solamente un punto y se le va a hacer poco. Seguramente se está arriesgando demasiado. Es muy probable que le salga de un 1 a un 5 y el éxito, como mucho, vaya a ser un éxito parcial. No, queremos un éxito en condiciones, así que fulanito va a tener que gastarse alguno de los puntos de los que hablábamos antes, de impulso. Por cada punto de impulso que te gastes, ganarás un D6 adicional. Por lo tanto, si fulanito tiene aquí un puntito golpear y decide gastarse un par de puntos de impulso, entonces tendrá un total de 3 dados a tirar. Las posibilidades, la estadística le empieza a sonreír un poquito más. Así es como se hacen las tiradas básicas. A esto habría que añadirle las ayudas. Bueno, pues ya que he explicado cómo se hacen las tiradas básicas, voy a explicar ahora también cómo se ayuda a un compañero o compañera, porque muchas veces queremos participar en la acción que está llevando algún otro miembro del equipo, porque vemos que lo mismo va un poco justo, un poco justa. Pues bien, esto se puede hacer. ¿Y cómo se refleja dentro de la mecánica? Deberemos gastar uno de estos puntos de impulso que tengan que ver, por supuesto, con la acción que estamos realizando. Estamos tirando esta puerta abajo y quiero arrimar el hombro, evidentemente no puedo gastar un punto de intuición. Entonces, gastaríamos uno de nuestros puntitos de impulso y le daríamos un dado de 6 extra a ese compañero o compañera. También contempla las tiradas grupales. Todo el grupo está intentando hacer algo. Todo el grupo está ayudando a que algo suceda. Bien, pues en ese caso lo que hacemos es elegir a uno de los miembros del grupo para que lleve a cabo, para que encabece, digamos, la acción. Y el resto de miembros que quieren ayudar,
gastan ese puntito de impulso para darle un D6 extra. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde podemos llegar con todos los D6? Podemos llegar a un máximo de 6 D6 dados por acción. Esto incluyendo ayudas, incluyendo dados de impulso, incluyendo cualquier tipo de extra. Nunca podemos exceder en una tirada esos 6 dados. Vayamos ahora con las resistencias. ¿Qué es la resistencia o qué son los puntos de resistencia en Candela Oscura? Muy bien, pues son aquellos puntos que utilizamos para repetir una tirada. Digamos que hemos tenido una tirada que no nos ha gustado nada de nada, una tirada catastrófica, o simplemente queremos repetirla por el motivo que fuere. En ese caso, gastaríamos un punto de resistencia asociado a la acción que queremos repetir. ¿Cuándo ganamos un punto de resistencia? Por cada 3 puntos de pool que tengamos, de pool máximo, ojo, no del pool que nos queda, no del pool variable, sino del pool fijo máximo que tengamos en cada uno de nuestros drives, en cada uno de nuestros impulsos. Le toca el turno a las acciones doradas. ¿Qué es una acción dorada? ¿Qué es un movimiento dorado? ¿Qué es esto? Vale, pues son aquellas acciones que van asociadas a un dado dorado, que ahora explicaré, y que nos va a permitir recuperar estos maravillosos y codiciados puntos de impulso. Porque por fortuna no solamente los gastamos, sino que además los podemos recuperar en algún punto. Muy bien, en el caso del journalist, del periodista, tenemos por defecto que nuestra acción dorada es supervivencia. Luego cuando veamos cómo se hace una ficha de personaje veremos que podemos elegir, además de la que nos viene predeterminada por nuestra especialidad, podemos elegir otra acción para hacerla dorada. Pero vamos a centrarnos en este caso, en la supervivencia. Las acciones doradas están marcadas por este diamantito de aquí, para que podamos distinguirlas y no las perdamos de vista. Muy bien, vamos a ponernos en la situación de que por motivos X de la vida tienes que hacer una tirada de supervivencia. Pues muy bien, uno de los dados que usarías normalmente lo cambias por un dado dorado. ¿Os acordáis que al principio os hablaba de que cada jugador necesitaba un pool de 9 dados y que de esos 9, 3 debían de ser distintos? Bien, es porque esos 3 dados corresponden a los dados dorados. En este caso cambiarías un dado por un dado dorado. Cuando hagas la tirada, si eliges como resultado ese dado dorado, que no tiene por qué ser el de mayor valor, recuperas un punto de impulso. Por supuesto, está asociado a la acción. No vale hacer una tirada de supervivencia que me digas, bueno, pues voy a reponer un puntito de impulso de valor. Pues no. Bueno, vale, y si quiero hacer una acción o el director o directora de juego me dice que haga una determinada acción y no tengo ningún punto y ya no me queda ningún punto de impulso para gastar y estoy peladísimo, ¿qué hago? Bueno, pues para empezar, mala suerte. Y para terminar, no aceptas sin más la derrota y asumes que todo va a salir mal. Tienes una oportunidad. En ese caso, te tocaría tirar 2 dados y quedarte con el menor resultado. Y antes de meternos ya en materia con cómo se hace una ficha de personaje, quiero hablar de las marcas y de las cicatrices. Madre mía, me he pasado ahí haciendo el circulaco que no se ven las cicatrices, pobrecitas. Marcas y cicatrices. Las marcas son el equivalente a los puntos de daño que reciben los personajes y son de 3 tipos: físicas, psíquicas o emocionales, y por último las de sangrado, el bleed, esa radiación, digamos, que deja tras de sí los fenómenos paranormales y a los que cuando un ser humano se expone, pues le pasan cosas más bien chungas. Cada uno de estos tipos de daño tiene 3 marcas máximas. Podemos tener marcas de distintos tipos al mismo tiempo. No tienen por qué ser todas físicas, ni tienen que ser todas de sangrado, ni tienen que ser todas emocionales. Se pueden combinar entre sí. Eso sí, cuando recibimos más de 3 de un mismo tipo, la cuarta pasa a ser una cicatriz. Las marcas, digamos que son limitadas en el tiempo, las marcas no son para siempre, se pueden recuperar, en cambio las cicatrices no. Cuando un personaje adquiere una cicatriz, esta se queda para siempre. ¿Y cómo queda reflejado a nivel de mecánica? Porque a nivel de interpretación eso queda mucho más libre, pero dentro de la hoja de personaje, ¿cómo se traduce? ¿Qué ocurre?
Pues muy fácil. Se cambia un punto en alguno de los movimientos por otro. Por ejemplo, imaginaos por un segundo que mi personaje se queda cojo de una pierna tras enfrentarse a un matón. Pues tal vez cambie un puntito que tuviera en movimiento. Vamos a poner que tenemos 2 puntitos en movimiento. Me quitaría este puntito de movimiento y lo pasaría a... no sé, vamos a ver. Por ejemplo, supervivencia. La próxima vez estaré más atenta y me pensaré mejor con quién me estoy metiendo. Es un ejemplo tonto, pero bueno, creo que me entendéis por dónde quiero ir. Y aquí en estos huequecitos que te dejan, escribes las cicatrices que te hayan ido dejando. Imaginaos por un momento que mi personaje ha saltado por una ventana de un 6º piso. Pues parece lógico pensar que se va a hacer pisto contra el suelo, y seguramente sea lo que ocurra. Que vas a hacer 5 marcas en cuerpo. Y dices, vale, joder, tengo 3. ¿Dónde vas? Vale, pues en este caso, como son 5, rellenaríamos estos 3 huecos. La cuarta sería una cicatriz. Y la quinta, borraríamos estas 3 marcas y nos quedaríamos con una marca en cuerpo. Lo mismo pasaría con cualquier otro tipo de daño. Lo que nos propone es que nuestro personaje vaya evolucionando, se vaya creando junto con la historia. No propone que hagamos un personaje sólido desde el minuto 1. No, lo que nos invita es más a un viaje de descubrimiento. Bien, pues esta mecánica un poco lo que intenta es potenciar esa parte. Genial, pues ya tenemos lo básico para saber cómo jugar a Candela Oscura, lo básico de la mecánica. Vayamos ahora a cómo se hace un personaje. Bien, en primer lugar vamos a tener que determinar qué tipo de rol y qué especialidad queremos jugar. Existen distintos tipos de roles, que serán los arquetipos. Tenemos cara, son personajes carismáticos, dentro de ellos tenemos las especialidades de periodista o mago. En este caso tendríamos rol, la cara, y aquí tendríamos como especialidad a nuestro periodista. También tenemos el músculo, que son personajes especializados en lo físico, especialmente en la fuerza bruta, como puede ser el explorador o el soldado. Tenemos el erudito, son personajes inteligentes. Dentro de las especialidades tenemos al doctor y al académico. Tenemos el rol del escurridizo, que son aquellos que se mueven por los bajos fondos, como especialidades criminal y detective. Por último, tenemos el arquetipo de el rarito, que son personajes que se especializan en lo arcano. Especialidad, medium y ocultista. Cada uno de ellos, cada uno de estos roles, tendrán predeterminadas ya distintos puntos en acciones. En el caso vamos a centrarnos en... No sé por qué ahora es más finito mi lápiz. ¿Por qué ahora mi lápiz es más finito? Bueno, da igual, no importa. Vamos a centrarnos en el periodista. El periodista, como vemos aquí, se atrae una serie de puntos asignados. Pero, bueno, sería un poco triste quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que personalizarlo un poco. Bien, cogemos en primer lugar una de las acciones que no tengan ningún punto asignado y le asignaríamos uno. Por ejemplo, mira, en ocultarme no tengo ningún punto, así que me voy a ponerlo. Tomamos 3 puntos más y los distribuimos como nos dé la gana. Pues ya tendría mis 3 puntos asignados a las acciones. Después pasaríamos a los impulsos. Empezamos con 3 puntos que ya vienen asignados por nuestro rol y por nuestra especialidad. En este caso lo tenemos en Cunning. Como pasa con los puntos de acción, no nos quedamos ahí. Deberíamos distribuir 6 puntos más entre el resto de impulsos, sin superar nunca los 6. Es decir, podría gastarme 3 puntos más aquí y tendría un máximo de 6. Y me quedarían otros 3 para gastar como yo quisiera. Ojo, y ya que aquí tenemos 6 en total, importante darnos cuenta de que tendríamos 2 puntitos de resistencia. Los puntos de resistencia están asociados a los puntos máximos, no a los del pool variable que se van gastando. Después de eso vamos a ir a las acciones doradas. Como os comentaba antes,
ya vamos a tener una predeterminada por el rol y nuestra especialidad, pero además de esa vamos a elegir una que nos guste y la vamos a hacer también dorada. Por ejemplo, no sé, control mismamente. Me gusta. Pues esta va a ser una acción dorada. Proseguimos con las habilidades. Ojo, las habilidades no son las mismas, no son los mismos que los movimientos, son cosas distintas. Las habilidades son estas de aquí y estas de aquí. Aquellos roles que compartan, aquellas especialidades que compartan el mismo rol, podrán acceder al mismo grupo de habilidades asociadas al rol, mientras que el otro grupo de habilidades solamente estarán asociadas a una determinada especialidad. Pues bien, vamos a tener que elegir una habilidad de cada. Después nos tocaría añadir los detalles. Y por último, debemos establecer las relaciones que tenemos con el resto de los miembros de nuestro círculo, porque Candela Oscura hace mucho hincapié en la idea del equipo. Y tanto es así que vamos a tener nuestra propia ficha de círculo. Bueno, pues vamos a ir comenzando a diseccionar un poco esta ficha. Voy a empezar por la experiencia, que es lo que a mí personalmente me ha parecido más llamativo. Vamos a tener una serie de preguntas claves que van a ser las que nos indique cuánta experiencia hemos ganado, cuánto hemos aprendido a lo largo de las misiones que el círculo ha ido realizando. Y básicamente van a ser estas tres de aquí. Por cada respuesta afirmativa a cada una de estas tres preguntas, vamos a rellenar un punto en nuestro camino de la iluminación, que va a ser la forma que tenemos de mantener una especie de registro, de conteo de los puntos que llevamos y que nos indicará el momento en el que podemos avanzar tanto a nivel personal de cada uno de nuestros personajes como equipo. Por ejemplo, imaginaos que hemos completado estos tres puntos, pues comenzaríamos a rellenar, pero que se vea bien, nuestros 3 circulitos. Por cierto, estos circulitos especiales indican hitos que pueden ser útiles en algunas de las habilidades que vemos por aquí. Y solo podemos obtener puntos a través de estas preguntas clave o a través de estas preguntas de la iluminación, como indican aquí. No. Lo cierto es que cada uno de nuestros personajes va a tener una serie de objetivos personales, una serie de objetivos que van a venir determinados por el rol y la especialidad elegidos. Si al menos un jugador ha conseguido llevar a cabo alguno de estos objetivos, se ganarán 2 puntitos. Si absolutamente todos ellos han conseguido al menos uno de los objetivos, ganarán 4. Y si ninguno de ellos consiguió ningún objetivo, no ganarán ningún punto en absoluto. Pongamos que en nuestro grupito, que está formado por 4 personajes, han conseguido algunos de ellos sus objetivos personales. Bien, pues rellenaríamos otros 2 circulitos más. Cuando rellenamos todos los círculos que vienen en esta vuelta, entonces podemos pasar al siguiente nivel, podemos avanzar como personajes y como círculos. Como círculo ganamos una habilidad nueva. También, como decía, ayuda al avance, al progreso individual de los personajes. Cada vez que completamos una vuelta, elegimos 2 opciones diferentes. Podemos añadir un punto de acción, podemos añadir puntos de impulso, podemos escoger una nueva habilidad o podemos hacer dorada una nueva acción. ¿Qué más nos ofrece esta ficha del círculo de Candela Oscura? Bueno, tenemos los recursos. Esto es muy interesante, ya que pueden ser usados en esos periodos entre misiones y que nos van a servir básicamente para 3 cosas. Para sanar a alguno de nuestros personajes, para volver a rellenar los puntos de impulso y para obtener dados de 6 que pueden ser usados en cualquier tirada. Bueno, y ahora que hemos explicado un poquito la ficha por encima, vamos
a ir hablando de cómo creamos entre todos, porque sí, evidentemente tiene que ser entre todos, esta hoja del círculo. Y vamos a comenzar respondiendo una pregunta que establezca un nexo en común entre todos los miembros de este círculo. Podría ser, por ejemplo, qué objetivo compartís entre todos y qué es secreto para vuestro Lightkeeper. Esas son cosas que pueden ser muy interesantes, porque lo que ocurre en algunas partidas o en algunos juegos es que nos encontramos con un grupo de personajes inconexos que no tienen nada que ver los unos con los otros y que incluso puede ocurrir que no tengan ningún interés en establecer relaciones entre ellos, y forzar una campaña completa en una situación así pues puede ser un poquito tenso en el mejor de los casos. Sin embargo, aquí ya nos hemos ahorrado todo ese problema, no lo hemos saltado. No solamente somos compañeros de trabajo, por así decirlo, sino que además hay algo que nos une. Puede ser algo inspirador, algo hermoso o algo oscuro, algo muy chungo, algo que hemos hecho muy mal. Hemos sido unas malas personas, unas muy malas personas en algún momento de nuestras vidas y ahora estamos juntos intentando redimirnos de aquello tan horrible que hicimos. A mí me parece interesante y me parece muy buena idea. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es poner un nombre a nuestro círculo. Más adelante deberíamos elegir una sede, un capítulo, donde poder descansar, donde poder sentirnos seguros y donde poder atravesar esta llamarada para ir al cuarto faro, que recordemos es el bastión de Candela Oscura y donde hay mogollón de secretitos, libritos y cosas muy guays que nos pueden venir de lujo. Hablando de estas cosas tan guays, puesto, no he hablado de ello hasta ahora, hay objetos mágicos, objetos que pueden ser muy peligrosos, y no solamente por sus efectos, sino por todo este tema del sangrado que ya os he comentado más de una vez. No he entrado mucho en ello, que como la gran mayoría de cosas en Candela Oscura tienen un componente muy narrativo. A nivel de mecánica, pues sí, efectivamente, tiene alguna función, pero va a ir más por qué se te ocurre que pueda tener el bastión de Candela Oscura oculto, qué crees que puede haber en sus salones, qué crees que puede haber en sus cámaras ocultas. Pues bueno, puede haber varios objetos. Vamos a dejar volar la imaginación y vamos a hacer que esta experiencia narrativa sea compartida. Así tampoco hay un compendio extensísimo de objetos que pueden ser usados, sino más bien hay ideas de cosas que podríais usar. Lo siguiente que deberíamos hacer es elegir las habilidades. Hay varias, como hemos visto anteriormente, así que debemos elegir una de ellas. Cuando terminemos una vuelta a esta rueda, podremos elegir otra. El último paso va a ser asignar los puntos de recursos. ¿Y ahora por qué es tan gordo? Como decía, hay una serie de recursos que habíamos titulado vendajes, descanso y preparación. Los puntos que vamos a tener disponibles van a ser iguales al número de miembros del círculo más 1. Si tenemos 4 miembros, vamos a tener 5 puntos. En los periodos entre misiones, cada uno de los jugadores va a poder gastar como máximo 2 puntos de estos recursos y no volverán a reponerse hasta que no se haya completado una vuelta a este círculo. Insisto, no ¿por qué? O sea, lo estáis viendo, ¿no? O sea, que esto esta línea es mucho más gorda que esta y no sé por qué, y eso me estresa un poco. Bueno, hasta aquí la hoja del círculo. Pero para el carro, ¿qué hay del combate? Si muchos de nosotros, que somos personas con vidas relativamente aburridas, elegimos la violencia los lunes por la mañana, ¿cómo no va a ser parte del día a día de unos intrépidos e intrépidas investigadores de lo sobrenatural? Pues como no podía ser de otra forma, se va a resolver de forma narrativa. Aquí no existen las iniciativas como tal. Los jugadores exponen qué es lo que quieren hacer, la directora declara los riesgos y se decide qué acción es la más adecuada. En función del resultado de la tirada, puede que tengan éxito o que el fallo permita que el adversario tome la ventaja, causándoles alguna de las 3 clases de marcas o una combinación de estas. ¿Cuántas y de qué tipo? Bueno, eso va a quedar al juicio de la directora. También os quería enseñar el libro a nivel estético.
¿vale? Porque si sois muy fricardos como yo de este tipo de cosas, os gustan que los libros sean bonitos y que queden muy bien en la estantería. Prueba de ello son un montón de juegos de rol a los que no he jugado, pero que están ahí, que quedan de puta madre. Hay dos portadas distintas, no sé si se ve bien, vale, bueno, sí, vamos a decir que se ve más o menos bien. Mira, se ve el brilli, mira, brilla. Había dos portadas distintas. Mi marido decidió comprar esta y yo dije así que sí con la cabeza. Mentira, dije comprar a la otra. Pero esta le voló más. Dijo que con esta íbamos gozándolo. Vale. Tiene su relieve, tiene sus brillos. Se está poniendo mucho de moda últimamente hacer así las portadas un poquito más curradas con esas texturas, con esos brillitos. A mí me mola mucho. A mí esta historia me mola mogollón. Y me estoy dando cuenta que lo estoy sujetando al revés. Toma, Jeroma. Vale. Ahora, al derecho. Viva yo. Luego haré unos primeros planos de algunas de las imágenes, porque así, mostrarlo así, va a quedar un poco cutrecillo, ¿vale? No por nada, sino porque es que... ¡Yeah! ¿Lo ves? Entre que tengo el blur, es que se ve regu. Entonces, luego le haré algunos primeros planitos. Como son estos, por ejemplo. Aquí podemos ver perfectamente la carátula, con los brillos, el dibujo. La verdad es que es una preciosidad. Y además tiene por la parte superior como una textura empolvada, como si tuviera una fina capa de polvo que lo recubriera y le da así como le da rollito. Lo malo de eso es que, bueno, yo tardé tiempo en darme cuenta de que era solamente un efecto y no polvo de verdad. Así que le pasé bastantes veces la manga por encima. No voy a deciros cuántas, pero fueron más de las que estoy dispuesta a asumir. Aquí vemos algo del arte, que es bastante bonito, está currado, no es de lo que más me gusta en el mundo, tengo que confesar, pero aún así es bastante agradable y bastante evocador. Por aquí tenemos un mapa de las Fairlands, esta zona al norte de Hals del que os había hablado antes. Y ahí junto a ese lago o mar, no sé exactamente qué es, tenemos la ciudad de Newfair. Y aquí un mapita de Newfair. Algunas ilustraciones así muy evocadoras para que nos hagamos una idea de la estética que va a dominar la gran mayoría de las escenas en las que juguemos con nuestra mesa. Me gustan más los dibujos hechos como a carboncillo, en blanco y negro, que las ilustraciones a color, fíjate. Y por aquí ya vamos a tener un poco lo que se estaba comentando antes, esas semillas de aventuras, esas ideas que van a venir junto con una ilustración y luego pues el desarrollo. Tengo que ser honesta, no me escandaliza, no me vuelve loca. No hay, o sea, hay arte que me gusta más que este, pero está muy bien, tiene mucho encanto también. El tamaño es un DIN A4, ni muy grande ni muy pequeño. Y como digo, son unas 200 páginas, no es muy pesado de llevar. Si eres de este tipo de personas que tienen la enorme suerte de jugar en mesa, en presencial, y te tienes que llevar el libro a algún lado, no va a ser un peso demasiado loco. Y aquí termina el vídeo. He expuesto las reglas y el contexto de forma muy resumida, así que si tenéis algo que añadir o corregir, no dudéis en decirlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recordad lo que nos une y hasta la próxima.